Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Damos la gloria al Señor nuevamente por este privilegio que Dios nos permite estar llegando a ustedes a través de su programa Eterna Redención. Dios es bueno, maravilloso. Dios está permitiendo que lleguemos a los confines de la tierra, como el mismo eterno Dios lo dijo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que era necesario que este evangelio del reino de los cielos fuera predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados amigos televidentes que en este momento nos ven desde cualquier lugar del mundo? Yo quiero invitarles de que estemos muy atentos, porque recordemos que nuestro Salvador Jesucristo está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, no nos cansaremos de decirlo, porque esa fue la promesa que Él nos hizo, que Él vendría y nos tomaría y estaríamos con Él nuevamente. Gloria al Señor. Yo quiero en este momento dar gracias a Dios para dar inicio a este tiempo de su programa Eterna Redención. Padre del cielo, te damos gracias una vez más en el nombre glorioso de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor Dios. Que cada palabra, Señor amado, que salga de nuestra boca, Señor, salga, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón con la guianza, la dirección del Espíritu Santo, Señor. Que cada vida, que cada familia, Señor Dios, sea ministrada bajo el poder y la unción súper sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Qué bendición de Dios. Así que, como siempre en nuestros programas, alguien está acompañándonos. Y cómo no darle la bienvenida a mi pastor Nelson Contreras, quien en este momento se encuentra conmigo, y también para dirigirse a todos ustedes, amados televidentes. Pastor Nelson, bienvenido. Pastor Oscar, gracias por la oportunidad que me da de estar acá. Para nosotros es una bendición estar acá presentes. Qué bendición de Dios, porque sabemos de que todo esto es Dios mismo que se ha encargado de hacer de que estemos unidos en el mismo sentir, trabajando por la misma causa, ¿verdad? Y por eso, Pastor Nelson, de la Iglesia Centro Internacional de Renovación en Suba también, o sea que estamos ahí cercanos. Somos vecinos. Bueno, mi pastor, cuéntele a nuestros amados televidentes en este momento, ¿dónde está ubicada la congregación? Bueno, nosotros estamos ubicados en Suba, Berlín, en la carrera 139, número 13927. Ya hace unos buen tiempo estamos sirviéndole al Señor. Por su misericordia hemos estado trabajando por ese sector, y pues hemos tratado de trabajar con la población digamos, desplazada, también la gente que está vulnerable. Y creo que la forma de tratar con ellos, o lo principal que necesitan ellos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso hemos tratado de trabajar fuertemente la parte de la evangelización. Eso es muy importante, porque ese es el llamamiento del eterno Dios, nuestro llamado para todos nosotros, que continuemos predicando su palabra con denuedo. Eso es lo lindo, lo hermoso, el maravilloso, el poder estar unidos trabajando por la misma causa. Pastor Nelson, ¿cómo fue? Bueno, vamos a empezar rápidamente. ¿Cómo fue esa forma para poder captar, recibir ese llamado que Dios le hizo? Es decir, cuando quizá vino el momento de su arrepentimiento y conversión. Bueno, Pastor Oscar, en el caso mío, pues fíjese usted que mi niñez fue un poco curiosa por el asunto de que mi papá era muy católico. Pero mi mamá, ella sí era, digamos, conocedora de las cosas del Señor, y ella ya asistía a algunas iglesias, ya había asistido. Entonces, nosotros nos levantamos como con esa inclinación hacia los dos lados, hacia la iglesia católica y el cristianismo. Pero pues en mi niñez mi padre muere, y
realmente vengo a tener un encuentro personal con Dios a los 14 años. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahí a esa edad ya realmente conozco a Dios y fíjense que esto fue mi conversión, aunque yo no hice la oración de fe porque yo era una persona demasiado tímida. Entonces yo no hablaba en público, no, menos iba a pasar a una iglesia adelante a hacer una confesión de fe. Entonces era muy difícil para mí. Sin embargo, a los 14 años yo empiezo a conocer de Dios, empiezo a asistir a la iglesia, inmediatamente empiezo a hacer el instituto bíblico y ahí empecé a sentir el llamado del Señor. Empiezo a ver cómo Dios empieza a girar mi vida en torno a todo lo que es el liderazgo, el ministerio, y aunque tuve que luchar con mis temores, con mis miedos, pero pues al mismo tiempo pude conocer la misericordia y la gracia del Señor. Qué bendición, pastor. Veo aquí algo muy importante, que a pesar de su timidez, pero había una comunicación directa a su espíritu, directamente el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, ¿cierto? A ese hombre interior. Y yo creo que esa es una forma como muchas veces podemos expresar el amor de Dios, a captar el mensaje, lo que Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque hay como, muchas veces nosotros quizá hablamos mucho, ¿no? Pero qué lindo es cuando el mismo Señor, como dice la Escritura, que el Espíritu es el que convence, ¿cierto? Y eso fue algo, el Espíritu fue el que le convenció, y por eso viene el momento de que empieza a prepararse, a formarse, y bueno, el llamado al pastorado. Bueno, como lo dije, a los 14 años conozco al Señor, entro inmediatamente al instituto bíblico y conocí un hermano que me invitó a ayudarle en la iglesia, estaba abriendo una iglesia, y fui a predicar, a compartir, aunque vuelvo y lo digo con mucho temor, con mucho miedo. Sin embargo, tuve la oportunidad de predicar en una iglesia muy pequeña y veo que por ahí Dios ministra a otras personas a través de mi vida. También tuve la oportunidad de empezar a servirle al Señor predicando en los buses, porque pues realmente ahí de hecho fue el primer lugar donde prediqué, en los buses. Pues, empiezo a evangelizar. El mejor púlpito. Ese fue el púlpito mío para iniciar. En los buses, en los parques y puerta a puerta empecé a predicar del Señor. Luego tengo la oportunidad de predicar en una iglesia muy pequeña y de ahí en adelante ya empiezo a ver cómo Dios me empieza a usar. En la iglesia hice absolutamente de todo. Qué bendición. Desde el aseo, fui coordinador de niños de ministerio infantil, fui líder de jóvenes por la misericordia de Dios, hice absolutamente de todo, hasta que ya se me abre la puerta para empezar a trabajar como pastor, ¿no? Muy joven. Bendición. Qué bendición, pastor. De verdad, esto vale la pena continuar adorando y glorificando el nombre del Señor. Y por eso, mira, aquellas personas que quizá en este momento tienen ese llamado de parte del Señor y quizá han endurecido su corazón, sus oídos para no oír, para no entender el lenguaje del Altísimo. Yo creo que, como lo acaba de decir mi pastor Nelson, que cuando se presta esa atención al Señor, Dios mismo se encarga de preparar, de formar, porque si Él nos llama, ¿quién más nos va a capacitar? Él, ¿verdad? Amén. Bueno, pastor Nelson, volviendo a esa parte tan importantísima, en este momento innumerables, millones de televidentes en Colombia, el mundo entero, quieren saber cómo contactarse con el pastor Nelson. Bueno, queremos llamar al pastor, así que regálenos un número telefónico. Claro, mi número celular es 320-411-1023. Nuevamente, es 320-411-1023. Ese es mi número celular. Y pues, Pastor Oscar, yo quiero compartir una palabra. A eso hemos venido. Claro, sí, quiero compartirle una palabra que, aunque es muy conocida, creo que todos los televidentes en algún momento la han escuchado, pero quiero leerla en Jeremías capítulo 1, el versículo 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4, y dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Entonces, Pastor Oscar, yo quisiera resaltar dos cositas que me parecen muy interesantes acá, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Primero, para los padres, que hay padres que tal vez en este momento están sufriendo con un hijo, tal vez porque el hijo es rebelde, o porque no quiere asistir a la iglesia, porque no quiere tomar su decisión por el Señor. Y hay padres que están sumergidos en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza. Entonces yo quiero decirle a los padres que no dejen de orar por esos hijos. Presentémoslos delante de Dios y sigámosles a ellos compartiendo acerca del amor de Dios. Porque esos hijos van a llegar a los pies del Señor. Eso es algo muy real. Y algo, pastor, que, como lo decía el pastor en su parte de testimonio, de que ya la mamita era conocedora de las cosas del Señor. Quizá ella estaba orando, ayunando mucho por el pastor Nelson. Amén. Y eso es lo que el pastor en este momento está indicando, de que usted quizá está preocupado. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar para que venga ese momento de que el mismo Señor, por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo, esa persona sea convencida y continúe verdaderamente obedeciendo y haciendo lo que Dios le ha ordenado. Pastor, aquí como usted lo acaba de ver en la palabra. Así que cuando usted comentaba esto y hacía ese llamado a aquellos padres, vemos un ejemplo y ese ejemplo es usted. Amén. Así que adelante, pastor. Bueno, lo segundo que quisiera resaltar, Pastor Oscar, es que hay muchos muchachos, jóvenes, niños, adolescentes, que tal vez nosotros no les vemos como el potencial para servir, porque tal vez se salen de nuestro formato, de nuestros pensamientos, pero debemos recordar que son más altos los pensamientos del Señor, ¿cierto? Correcto, correcto. Así que ese muchacho que es rebelde, que tal vez, bueno, se inclina por algún estilo de música en especial, que pareciera que a nosotros los adultos nos cuesta trabajo entender, yo creo que esos muchachos pueden llegar a convertirse en unos grandes instrumentos de Dios. Porque como dice el Señor acá, no digan o no digas que eres un niño, el Señor le dijo a Jeremías. Y yo creo que esa palabra es para muchos jóvenes que nos están viendo, que tal vez le han sacado muchas excusas al Señor, que han dicho, bueno, estoy en la universidad o estoy en el colegio, pero desde ahí pueden llegar a convertirse en grandes instrumentos en las manos de Dios. Así solamente es, que el Señor les invita o les abre la puerta para que entren a recibirle y también a caminar en el llamado que Él les está haciendo. Así es, pastor. Es muy importante cuando la persona entiende el llamado y que empieza a caminar en obediencia, porque eso es lo que Dios quiere. Dios le agrada eso, que seamos obedientes, que hagamos lo que Él nos manda hacer, que atendamos ese llamado. Muchas veces quizá viene el momento que, así como le pasó a Samuel oía el llamado, pero entonces él pensaba que era el papá que lo llamaba, ¿cierto? Y así muchas veces le pasa a personas, han escuchado el llamado del Altísimo, pero se hacen, perdón la expresión, se hacen los locos, ¿no? No prestan atención. Pero qué bonito es cuando hay esa disposición de poderle decir, Señor, heme aquí, así como vino el momento de Samuel cuando dijo, bueno, heme aquí, Señor. Amén. Amén, así es. Listo, mi pastor. La invitación mía para muchos jóvenes es esa, que desde la profesión o el talento que Dios les ha dado, desde ahí le pueden servir a Dios. Porque yo creo que en estos tiempos finales, donde el pecado ha aumentado tanto, pues la gracia va a sobreabundar para que estos jóvenes, y yo creo que, Pastor Oscar, vamos a ser sorprendidos de cómo Dios va a levantar una generación que en estos días estaba escuchando, están llamando esta generación Nini, la generación que ni trabaja ni estudia. Y yo creo que de esta generación Dios va a sacar gente o niños jóvenes que van a impactar con el Evangelio de Jesucristo, pero también con los talentos, los tremendos dones que el Señor les ha entregado a ellos. Así es, pastor. Por eso es importante, desde ya usted comuníquese a la línea que aparece en pantalla, llámenos para que sea incluido en la cadena de oración, si no tiene un lugar donde congregarse, porque si está congregándose fielmente en su congregación, le invito, quédese ahí,
siempre y cuando le estén dando la verdadera doctrina. Esa es mi invitación. Aquí no estamos para sacar gente de otras iglesias, no, lo contrario. Estamos es para rescatar en el nombre del Señor a aquellos que están al borde del precipicio, ¿cierto? Pastor, ¿qué tal si oramos en estos minuticos que nos quedan por aquellas personas que verdaderamente nos quedan 2 minuticos de nuestro programa, por aquellas personas que en este momento están decididas a escuchar, a oír y a prestar atención a ese llamado de Dios? Así que, pastor. Amén. Vamos a orar, padres, únanse conmigo para orar por sus hijos, por sus jóvenes y jóvenes que están viéndonos. Aleluya. Abran sus corazones para el Señor. Dios, en esta noche te damos gracias por este tiempo especial que tú nos das. Oro por cada joven, por cada niño, por cada padre que nos está viendo, que está luchando por sus hijos. Te pido que les fortalezcas y que de eso vil y de lo menospreciado tú vas a sacar para hacer grandes cosas o cosas extraordinarias. Oramos en esta noche, Dios, por ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a usted que ha hecho su oración, la invitación, comuníquese con nosotros. Recuerde que su iglesia Misión Vida y Libertad, como siempre, con brazos abiertos en las diferentes sedes acá en Colombia y en Panamá. Bueno, mis amados, llegó el momento de despedirnos. Pastor Nelson, qué privilegio Dios nos ha permitido que en este momento el Señor lo haya traído a este lugar. Amén. De verdad, muchas gracias, pastor. Y bueno, pues despídase. El gusto es mío, Pastor Oscar. Gracias por la oportunidad y la invitación. Y Dios los bendiga a todos. Bueno, mis amados, entonces en nuestro próximo programa, es decir, de hoy en 8 días a la misma hora, estaremos acá en vivo y en directo, adorando y glorificando el nombre del Señor con la palabra que Dios nos ha entregado para que sea predicada, porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Un abrazo y bendiciones poderosas para todos. Chao. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.